Durante 3 décadas, el nombre de Valentina flotó en el aire de Río de Janeiro como un fantasma que nadie quería nombrar. Su desaparición, ocurrida una mañana de octubre de 1994, había sido absorbida por el murmullo constante de la ciudad, por las olas que rompían en Copacabana, por los turistas que subían al Corcovado sin saber que, allí mismo, bajo la mirada de piedra del Cristo Redentor, una niña se había desvanecido para siempre. Los periódicos de la época publicaron titulares que parecían inventados. Se esfuma menor de edad en pleno mirador, misterio en la cima de Río. Pero después de algunos días, las noticias dejaron paso a otras tragedias, otros escándalos, y Valentina se convirtió en un susurro, un eco lejano. Solo su familia siguió buscando año tras año, con una fe rota que se desgastaba como la cuerda de un globo viejo atrapado en el viento. El lugar donde todo ocurrió nunca fue el mismo. Quienes trabajan en el parque cuentan que incluso hoy hay zonas del mirador donde el aire parece más frío, como si el cemento respirara una tristeza antigua. Algunos turistas dicen sentir que los observan cuando se acercan demasiado a la barandilla, justo en el punto donde se vio por última vez a la niña. Otros aseguran que, al caer la tarde, el viento trae un llanto lejano, casi un quejido infantil, que se mezcla con el ruido de la ciudad allá abajo. Nada de eso figura en los folletos turísticos. Nada se dice en los recorridos guiados, pero los trabajadores más viejos saben que algo quedó atrapado allí, algo que nunca bajó de la montaña. El 12 de julio de 2024, exactamente 30 años después, un hombre llamado Miguel Rodríguez, turista español, subió solo al Cristo Redentor en una tarde nublada. No buscaba misterio alguno. Solo quería una foto para enviar a su hija, que había quedado en Madrid. Caminaba despacio, observando los rostros felices de las familias, los niños que corrían de un lado a otro, las parejas que se abrazaban para las selfies. Había un silencio raro entre las conversaciones, un peso en el ambiente que no supo explicar, y fue entonces cuando lo vio. Un trozo de papel sobresalía de una grieta en la base de la barandilla, justo donde la montaña se asoma al vacío. Al principio pensó que era basura, pero el viento lo agitaba de una forma extraña, casi rítmica, como si lo llamara. Se agachó, introdujo los dedos en la rendija húmeda y tiró. El papel salió pegajoso, empapado de humedad y tiempo, con un olor agrio que lo hizo retroceder un instante. Lo desplegó con cuidado. La caligrafía era infantil, temblorosa, escrita a lápiz, con letras torcidas y espacios desiguales. Decía: «Si alguien me encuentra, mi nombre es Valentina. No sé dónde estoy. Ellos dicen que mis padres no me quieren. Por favor, no me olvides». El corazón de Miguel comenzó a latir con violencia. Miró a su alrededor. Nadie parecía notar nada. Los turistas seguían sacando fotos, riendo, comprando recuerdos, pero para él, el mundo se había detenido. Aquellas palabras parecían vivas, un grito atrapado durante 30 años bajo la piedra del Cristo. Y había algo más. El papel estaba húmedo, sí, pero no parecía haber estado allí 3 décadas. Estaba demasiado entero para eso, demasiado fresco para ser tan antiguo, y sin embargo, la letra era inconfundiblemente la de una niña pequeña. Sintió un frío extraño subirle por la espalda. Guardó la carta en su bolsillo sin saber por qué, como si instintivamente comprendiera que no debía mostrarla a nadie allí en ese momento. Al levantarse, vio algo más atrapado en la grieta. Un hilo rojo, gastado, deshilachado. Lo tocó. Parecía el resto de un globo. En ese instante, un trueno retumbó a lo lejos, y el cielo se oscureció. Miguel levantó la vista, y por un segundo, juró ver la silueta de una niña pequeña parada junto a la barandilla, de espaldas a él, con un globo rojo en la mano. No escuchó pasos, no sintió viento. Solo la vio ahí, inmóvil. Parpadeó y la figura desapareció. La sensación siendo observado lo acompañó el resto del día. Bajó de la montaña sin hablar con nadie. En su hotel releyó la carta una y otra vez, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Una broma macabra? ¿Un juego macabro dejado por algún turista? ¿Un papel que había caído allí hacía poco? Pero había algo en la letra,
En la desesperación de esas líneas torcidas, que no parecía un invento, había algo demasiado real, demasiado cargado de miedo infantil, como para ser una simple coincidencia. Esa noche, incapaz de dormir, buscó en internet el nombre Valentina y la palabra desaparición, junto a Cristo Redentor. Las viejas noticias de 1994 aparecieron enseguida. Las fotos de los padres, con el rostro destruido por el llanto, los recortes de periódicos amarillentos digitalizados, una descripción de la niña, 7 años, cabello castaño claro, ojos verdes, un vestido blanco con flores bordadas, un globo rojo en la mano. El último recuerdo de la familia antes de que se esfumara en cuestión de segundos. Miguel sintió que el aire en su habitación se volvía más pesado. Volvió a sacar la carta. Las letras parecían haberse marcado más, como si el lápiz reviviera bajo la luz artificial. Y entonces, en medio del silencio, creyó escuchar un murmullo suave, como una voz infantil repitiendo algo. No pudo entender las palabras, solo la sensación de que alguien, muy cerca de su oído, susurraba para que no la olvidara. A partir de ese momento, Miguel supo que no había encontrado un simple trozo de papel. Había desenterrado un hilo invisible que conectaba el presente con aquel día de 1994. Un hilo que tal vez nunca debió tocar, porque los misterios que permanecen 30 años en silencio suelen tener un precio para quien los despierta. El 12 de octubre de 1994 comenzó como una mañana cualquiera para la familia Méndez. Llegaron al Parque Nacional de Tijuca temprano, aún con la neblina cubriendo parte del camino hacia el Corcovado. El aire olía a tierra húmeda y eucalipto. Valentina iba en el asiento trasero del taxi, apoyando la frente en la ventana, fascinada por las nubes que se enredaban en las montañas. Sus padres hablaban en voz baja, planificando qué hacer después de la visita al Cristo. Nada parecía fuera de lo común. Nada parecía anunciar que el día terminaría marcado por un vacío imposible de llenar. El acceso al mirador estaba abarrotado, turistas de todo el mundo, guías levantando banderines de colores, vendedores ambulantes ofreciendo botellas de agua y pequeños recuerdos. Valentina llevaba un vestido blanco con pequeñas flores bordadas en azul y unos zapatos gastados que hacían un sonido suave al chocar contra las escaleras. Su cabello castaño claro caía sobre los hombros y tenía un brillo dorado bajo el sol. En la mano derecha sostenía con fuerza un globo rojo, regalo de un vendedor que le había guiñado un ojo y dicho en portugués, «Para la menina bonita». Ella había reído, y esa risa se había perdido entre el bullicio del lugar. Al llegar a Vintosín, la base de la estatua, la familia se detuvo unos minutos para tomar fotografías. El padre sacó su cámara analógica, ajustó el lente y pidió a Valentina que sonriera. Ella se giró, el globo flotando sobre su cabeza, y levantó la mano libre como si saludara al Cristo. Fue la última foto conocida de la niña. Después la madre abrió la mochila para buscar protector solar y una gorra para cubrirle la cabeza. Unos segundos. Nada más que eso. El padre giró para cambiar el rollo de la cámara y mirar el horizonte desde un ángulo distinto. Cuando ambos levantaron la vista, Valentina ya no estaba allí. Primero creyeron que había corrido a un par de metros, curiosa por la vista o algún puesto de recuerdos. La llamaron 1, 2, 10 veces. «Vale, Valentina». El viento devolvió su nombre como un eco burlón. La multitud siguió su curso, ajena a la angustia repentina que se apoderaba de los padres. Cuando la madre vio el hilo del globo atrapado en la barandilla, vacío, agitándose con el viento, algo dentro de ella se rompió. Los minutos siguientes fueron un caos. Un guardia del parque se acercó al verlos gritar, creyendo que la niña se había extraviado entre los visitantes. Revisaron baños, tiendas, accesos laterales. Nada. Ningún testigo confiable dijo haberla visto alejarse. Nadie recordó haber visto a un adulto llevándola de la mano. Era como si la niña se hubiese disuelto en el aire. La policía llegó 40 minutos después. Interrogaron a los padres, a los vendedores, a los guías. Terrorísticos. Se revisaron los pocos registros de video disponibles en aquel entonces. Imágenes borrosas, cintas granuladas que mostraban una multitud confusa.
Ninguna pista clara. La versión oficial habló de posible secuestro, aunque no había pruebas ni sospechosos. Se especuló incluso con un accidente, que la niña pudo haber caído por algún barranco, pero no había señales de caída, ni marcas, ni un solo rastro físico. La búsqueda se extendió durante días. Helicópteros sobrevolaron la zona. Equipos rastrearon la selva alrededor del Corcovado. Se repartieron folletos con la foto de Valentina en español y portugués. Cada noche, sus padres regresaban al hotel vacíos, con la sensación de que el mundo se había detenido. El padre se negaba a dormir, esperando una llamada, una pista, cualquier cosa. La madre se sentaba en el suelo, abrazando la mochila de Valentina, como si aún pudiera sentir el calor de su hija allí dentro. Al séptimo día, las autoridades comenzaron a hablar de cerrar la investigación por falta de avances. El caso pasó de los titulares a una esquina olvidada de los periódicos. El turismo continuó como siempre, pero los padres no se movieron de la ciudad hasta agotar todas las posibilidades. Recorrían iglesias, hospitales, comisarías, a veces siguiendo pistas falsas dadas por extraños que decían haber visto a una niña similar en un barrio cercano. Ninguna llevó a nada. Finalmente, regresaron a Argentina con una maleta menos y un silencio que jamás los abandonó. Años después, la madre confesaría a un periodista que lo más terrible no era no saber qué le había pasado a su hija, sino sentir cada vez que cerraba los ojos que Valentina seguía viva, en algún lugar, esperando que la encontraran. Ese sentimiento nunca los abandonó. En el aniversario número 10 de la desaparición, los padres subieron nuevamente al Corcovado, dejando una pequeña muñeca de trapo en el mismo lugar donde el globo se había quedado atrapado. Lo hicieron cada año, hasta que la salud les impidió viajar. La muñeca desaparecía con la lluvia, con el viento, con los turistas, pero siempre había alguien que veía a una mujer mayor dejando un pequeño objeto junto a la barandilla, acariciando el cemento, como si saludara a un fantasma. 30 años después, el hallazgo de la carta parecía confirmar el presentimiento de la madre, que Valentina no se había ido, que había intentado pedir ayuda y que ese mensaje había permanecido atrapado todo ese tiempo, invisible para todos, salvo para aquel turista que por alguna razón fue el primero en verlo. Pero la carta no solo reabrió el caso, trajo consigo un nuevo miedo, porque entre las líneas infantiles había algo más que desesperación. Había una frase que nadie pudo ignorar. Ellos dicen que mis padres no me quieren. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué hicieron con la niña? Y sobre todo, ¿cómo pudo escribir una carta en un sitio donde no había nada más que piedra y viento? Algo, en el Corcovado, había guardado un secreto durante 3 décadas, y esa carta era apenas la primera grieta en un muro construido de silencio. La noticia del hallazgo se filtró antes de que Miguel pudiera decidir qué hacer. Alguien lo había visto salir del Corcovado aquella tarde, nervioso, con la carta apretada en el bolsillo. Un turista curioso le preguntó qué había encontrado. Miguel respondió vagamente, pero el rumor se propagó en cuestión de horas. Al día siguiente, un periodista local golpeaba la puerta de su hotel preguntando si era cierto que había aparecido un mensaje de la niña desaparecida en 1994. Miguel no contestó, pero el silencio fue suficiente para encender la chispa. La policía, presionada por la familia Méndez y la opinión pública, reabrió el caso. 30 años después, el nombre de Valentina volvió a las portadas, a los noticieros, a las conversaciones de los habitantes de Río. El hallazgo parecía imposible de ignorar. ¿Cómo podía existir un papel tan antiguo, escrito por una niña que se había desvanecido sin rastro, escondido en un lugar por donde pasaban millones de visitantes cada año sin que nadie lo encontrara antes? Miguel entregó la carta a las autoridades, pero antes la fotografió. La imagen se viralizó en redes sociales, generando miles de teorías. Algunos afirmaban que era una broma macabra, un montaje para atraer atención mediática. Otros estaban convencidos de que Valentina había sido víctima de un secuestro ritual, de una red oculta operando en la propia montaña. Pero la teoría más perturbadora era la que muchos no se atrevían a decir en voz alta, que la niña nunca había abandonado el Corcovado, que había permanecido atrapada allí de algún modo,
y que la carta era una prueba de ello. En los días siguientes, Miguel comenzó a sentir que algo lo observaba. Cada noche, en su hotel, despertaba exactamente a las 3:17 de la madrugada, con la sensación de que alguien estaba sentado a los pies de la cama. Nunca veía nada, pero el aire estaba más frío y el silencio demasiado denso. En una de esas madrugadas, cuando no pudo soportar la inquietud, encendió la luz y encontró la fotografía de Valentina, la misma que había visto en internet, colocada sobre la mesita de noche. No la había impreso. Nadie había entrado en su habitación. Aún así, ahí estaba, como si alguien quisiera recordarle que aquello no era solo un misterio viejo, sino algo vivo, presente. La policía realizó nuevas búsquedas en el área del Cristo Redentor. Se revisaron cámaras modernas, se inspeccionaron grietas, estructuras, accesos al subsuelo de la base de la estatua, pero nada apareció, salvo fragmentos de tela vieja, trozos de cuerda deshilachada y marcas extrañas en la piedra, como pequeños rasguños, demasiado bajos para haber sido hechos por un adulto. Los peritos concluyeron que esas marcas podrían ser antiguas, pero no dieron explicación alguna sobre su origen. La madre de Valentina viajó desde Argentina para ver la carta en persona. La sostuvo entre sus manos con una calma tensa, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. Dijo algo que dejó a todos helados. «Esa es su letra. Es mi hija». Escribía las L's así, alargadas como si fueran un camino. Los peritos caligráficos coincidieron. El trazo correspondía a un niño de 7 años, con patrones muy difíciles de falsificar. La carta era real, pero entonces surgía la pregunta más inquietante. ¿Cómo pudo llegar a esa grieta después de tanto tiempo? ¿Quién la colocó allí? Miguel, incapaz de encontrar respuestas, comenzó a obsesionarse con el caso. Pasaba horas en la montaña, observando turistas, escuchando conversaciones, explorando los alrededores del mirador como si esperara encontrar otro papel escondido. Un día creyó ver, a lo lejos, la misma silueta infantil que había visto la tarde del hallazgo. Una niña parada junto a la barandilla, con un vestido blanco y un globo rojo. Corrió hacia ella, pero cuando llegó al lugar, solo encontró un pequeño trozo de hilo rojo, mojado por la llovizna, pegado a la piedra. La noche siguiente, recibió un mensaje en su celular desde un número desconocido. Solo decía, «Ella todavía espera». Al responder, no obtuvo respuesta. Al investigar la procedencia del número, descubrió que no existía en ninguna base de datos. La reapertura del caso atrajo también a viejos testigos. Un guía turístico jubilado declaró que, aquel día de 1994, había visto a Valentina hablando con una mujer de sombrero azul, pero que nunca había mencionado nada porque la policía lo descartó rápidamente. Otro testigo, un turista francés, recordó haber visto a un hombre con una cámara VHS cerca de la niña poco antes de su desaparición, pero nunca se identificó a esa persona. Nada de esto condujo a una conclusión. Solo habría más preguntas. Y entonces apareció un segundo mensaje, no en forma de carta, sino tallado en la propia piedra, detrás de una escalera lateral del mirador, donde rara vez pasaban los visitantes. Miguel lo encontró al amanecer, durante una de sus vigilias. Las letras eran pequeñas, irregulares, como si una mano infantil las hubiera raspado con algo afilado. «No me olviden, sigo aquí». Los peritos dijeron que las marcas parecían tener años, pero nadie pudo determinar cuántos, ni cómo habían pasado inadvertidas durante tanto tiempo. La prensa empezó a hablar de la niña del Corcovado como una leyenda viviente. Visitantes aseguraban haber escuchado risas infantiles entre las columnas, haber visto un globo rojo flotar solo, sin niño alguno sujetándolo. Otros decían sentir que alguien les tocaba la mano o les tiraba de la ropa, aunque al mirar no había nadie cerca. La carta no solo había reabierto el caso, había despertado algo que llevaba 3 décadas dormido, y cada día que pasaba parecía más claro que ese algo no quería ser ignorado nunca más. Mauro Lacerda había dejado el periodismo hacía años. Su nombre había estado en las portadas de los grandes diarios de Río en los 90, cuando cubría crónica negra y desapariciones de menores. El caso de Valentina Méndez fue uno de los primeros que investigó,
pero también el que lo quebró para siempre. Pasó semanas recorriendo el Corcovado, interrogando a testigos, presionando a la policía. Nada. La niña había desaparecido sin explicación alguna, y la falta de respuestas lo persiguió hasta el día en que decidió abandonar el oficio. Pero cuando vio la fotografía de la carta hallada por Miguel Rodríguez, algo dentro de él se rompió otra vez. El trazo infantil, las palabras, ellos dicen que mis padres no me quieren, eran un eco de aquel octubre de 1994 que había intentado enterrar en su memoria. A pesar de sus años de silencio, sintió que era imposible ignorarlo. Esta vez, pensó, tal vez habría una grieta por donde se filtrara la verdad. La primera noche que regresó al Corcovado después de 3 décadas, lo invadió un déjà vu inquietante. La bruma cubría la base del Cristo. Los escalones estaban húmedos, el murmullo de los turistas se sentía lejano. Todo era igual que aquel día, salvo porque ahora cargaba consigo un peso mucho mayor. Las imágenes de decenas de carpetas de investigación de niños desaparecidos en Río entre 1989 y 1999. Carpetas que nadie había abierto en años. La policía había insistido en que el caso de Valentina era único, un error trágico en un lugar abarrotado de gente, pero Mauro había encontrado entonces, y volvió a encontrar ahora, coincidencias escalofriantes. Entre 1992 y 1997, al menos 5 familias denunciaron desapariciones breves de menores en 1900, la misma zona del Corcovado. Algunas fueron resueltas. Los niños reaparecieron horas después, desorientados, incapaces de explicar dónde habían estado. Otros casos nunca tuvieron cierre. En todos, el patrón era similar. Un descuido de segundos, un niño que se aleja unos metros, un globo, un juguete, un hilo rojo y el silencio. Mauro recordó especialmente a un niño llamado Tiago, de 8 años, que desapareció en 1993 en circunstancias muy parecidas a las de Valentina. Su madre juraba haber visto una sombra alargada junto a él justo antes de que se esfumara. Tiago apareció 3 horas después, al pie de un sendero, con los pies cubiertos de barro y los ojos abiertos de par en par. No recordaba nada salvo un susurro, «No lo digas». El caso fue tratado como un simple extravío infantil, pero Mauro nunca creyó esa versión. Ahora, viendo la carta de Valentina, comprendía que aquello no era un hecho aislado. Era parte de una cadena invisible, enterrada por la negligencia y el miedo. Durante semanas, Mauro entrevistó a exguardias del parque, a trabajadores que llevaban años en el Corcovado. La mayoría no quería hablar. Algunos decían que los días de neblina pesada había zonas de la montaña donde se sentía una presencia rara, como si alguien estuviera observando desde los árboles. Otros recordaban haber escuchado risas infantiles cuando no había niños cerca. Nadie lo decía abiertamente, pero todos parecían intuir que había algo extraño, algo que se arrastraba en la historia, del lugar mucho antes de la desaparición de Valentina. La investigación lo llevó a revisar archivos policiales olvidados, donde encontró referencias a reportes de gritos lejanos escuchados por turistas en los años 80 y 90. La mayoría fueron descartados por falta de pruebas. Otros fueron atribuidos a animales salvajes, pero el patrón estaba allí. Testimonios de voces infantiles, objetos pequeños, zapatos, muñecas, globos, apareciendo en zonas inaccesibles de la montaña. Cuanto más indagaba, más sentía Mauro que no estaba siguiendo una simple pista policial, sino hurgando en algo mucho más profundo. Una noche, mientras revisaba viejas notas en su departamento, recibió un sobre sin remitente bajo la puerta. Dentro había una fotografía antigua, tomada en 1994, pocas semanas después de la desaparición de Valentina. Mostraba la barandilla del mirador con una marca extraña tallada en la piedra, un símbolo en forma de círculo roto que no figuraba en los registros oficiales de 1900. Mantenimiento. Al reverso de la foto alguien había escrito con tinta desvanecida: «No son accidentes, son ofrendas». Esa palabra lo heló. ¿Ofrendas a quién? ¿A qué? Intentó rastrear el origen de la foto sin éxito. Nadie parecía saber nada, pero la imagen tenía una textura antigua. No parecía un montaje. Con el paso de los días,
Mauro empezó a experimentar lo mismo que Miguel. Cada noche despertaba exactamente a las 3:17, con la sensación de que algo respiraba dentro de su habitación. Una madrugada, encontró un pequeño hilo rojo en el suelo justo al lado de su cama. No había globos en su casa. Nadie había entrado, pero el hilo estaba ahí, como un recordatorio de que no podía escapar de aquello que estaba removiendo. El periodista se convenció de que la carta no había aparecido por azar. Había sido colocada allí ahora, 30 años después, para abrir un ciclo nuevo. Un mensaje que no solo llamaba a los padres de Valentina, sino a cualquiera que estuviera dispuesto a mirar de cerca, como si algo necesitara ser visto, recordado, revivido. La hipótesis que comenzó a formar era aterradora. Tal vez el Cristo Redentor, ese símbolo de protección y fe, escondía en sus cimientos algo oscuro, un lugar donde niños desaparecían, aunque solo fuera por horas, y regresaban con recuerdos fragmentados, o no regresaban nunca más. Y quizás Valentina había sido la primera en dejar una señal tangible, pero si había sido una ofrenda, ¿para quién? Y lo más inquietante, ¿quién había decidido 3 décadas después que era hora de recordarlo? Mauro y Miguel se conocieron una tarde gris en un pequeño café de Santa Teresa, a pocos kilómetros del Corcovado. Miguel había aceptado la reunión a regañadientes, cansado de los curiosos y periodistas que lo acosaban desde el hallazgo de la carta. Pero algo en el mensaje de Mauro, entregado en un trozo de papel doblado bajo la puerta de su hotel, lo convenció de ir. El texto era corto y preciso. Yo estuve allí cuando desapareció. Sé que no fue un accidente. Si quieres respuestas, ven solo. El café estaba casi vacío, salvo por un par de parroquianos que no prestaban atención. Mauro lo esperaba en una mesa del fondo, un cuaderno abierto, un cigarrillo apagado entre los dedos. Sus ojos cansados parecían haber visto demasiadas noches sin sueño. Miguel se sentó frente a él sin decir nada. Durante unos segundos, solo se escuchó el goteo lento de una canilla mal cerrada en el fondo del local. ¿Qué sabe usted de la carta?, preguntó Miguel finalmente, rompiendo el silencio. Mauro lo observó largo rato antes de hablar, como si midiera el peso de cada palabra. Lo suficiente para decirte que no fue la primera señal, respondió con voz áspera. Solo fue la primera que alguien se atrevió a recoger. Miguel frunció el ceño, incrédulo. Mauro deslizó su cuaderno hacia él. Dentro había recortes de periódicos antiguos, fotografías amarillentas, apuntes con fechas y nombres. En una de las fotos se veía un globo rojo atrapado en la barandilla del Corcovado, tomada el mismo día que Valentina desapareció. Otra mostraba marcas extrañas, arañazos en la piedra, demasiado bajos para haber sido hechos por adultos. No fue un secuestro común, continuó Mauro. Hay algo en esa montaña, algo que se repite. Niños que desaparecen unos minutos, horas, días, y otros que nunca regresan. Y nadie quiere hablar de eso porque no encaja en la lógica de la policía ni en los folletos turísticos de Río. Pero está ahí. Siempre estuvo. Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante, recordó el momento en que vio aquella silueta infantil junto a la barandilla, el globo flotando en el aire, el hilo rojo entre sus dedos. Le contó todo a Mauro, incluyendo el mensaje anónimo en su celular y la foto que había aparecido sola en su habitación. El periodista escuchó en silencio, sin mostrar sorpresa. Cuando uno toca ese hilo, deja de ser un espectador, dijo Mauro finalmente. Ahora formas parte de la cadena, y lo que sea que vive ahí, lo sabe. Esa misma tarde ambos decidieron volver al Corcovado. Subieron cuando la mayoría de los turistas se marchaba, poco antes del cierre. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, y un viento húmedo se colaba entre las piedras. La estatua del Cristo se erguía inmóvil, pero había algo en el ambiente, una densidad que parecía ajena a la fe y la calma que se le atribuían al lugar. Caminaron hasta la zona donde Miguel había encontrado la carta. La grieta seguía allí, vacía. Pero Mauro señaló algo que antes había pasado inadvertido. Líneas finas, casi invisibles, talladas en la piedra alrededor del hueco. Al iluminar con la linterna del celular, pudieron ver que eran símbolos extraños, círculos incompletos, cruces torcidas, marcas repetidas una y otra vez,
como si una mano pequeña hubiera intentado escribir algo durante horas. Más abajo, junto a la base del muro, había trozos de tela vieja, empapados, y un zapato infantil cubierto de polvo y barro antiguo. No parecía moderno. El cuero estaba cuarteado, como si hubiese pasado años allí, oculto en la humedad. Cuando Miguel lo tocó, una ráfaga de viento helado recorrió el mirador y ambos escucharon al mismo tiempo un sonido débil, un sollozo infantil que no parecía venir de ningún lado específico. ¿Lo oyes?, susurró Miguel, la voz temblando. Sí, respondió Mauro. Lo escuché hace 30 años y nunca lo olvidé. El sonido se apagó de golpe, dejando un silencio espeso. Ambos retrocedieron unos pasos, incapaces de explicar lo que acababan de sentir. La sensación era la misma que se experimenta al abrir una puerta prohibida, una certeza íntima de que algo los estaba observando desde un lugar donde no debería haber nadie. Antes de irse, Mauro tomó una fotografía de las marcas y del zapato. En la pantalla de su cámara, por un instante, se reflejó algo que no estaba allí en persona: la figura borrosa de una niña de cabello claro, de pie detrás de ellos, mirando hacia el vacío. Parpadeó y la imagen desapareció. Esa noche, de regreso en sus habitaciones separadas, tanto Miguel como Mauro despertaron a las 3:17 de la madrugada. En sus mesitas de noche había un nuevo hilo rojo, recién cortado, como un aviso, y en la pantalla del teléfono de Miguel, un mensaje sin remitente. Si bajas otra vez, verás más. La investigación ya no era una decisión personal, era un llamado, uno que ambos comprendieron que no podían ignorar, aunque cada paso los llevara más lejos de la lógica, más cerca de algo que nadie había querido nombrar durante 3 décadas. Con el paso de los días, el Corcovado parecía cambiar de rostro para Mauro y Miguel. La estatua del Cristo, imponente y silenciosa, dejó de ser un símbolo de fe y protección para transformarse en una presencia inquietante, un guardián de secretos que nadie había querido mirar durante 3 décadas. Los dos hombres pasaban horas recorriendo el mirador cuando los turistas ya se habían marchado, caminando entre sombras, sintiendo que cada paso los acercaba a algo que había permanecido dormido bajo la piedra durante demasiado tiempo. Las señales eran cada vez más evidentes para quien estaba dispuesto a verlas. Los bordes del muro, las escaleras, las bases de los pasamanos estaban cubiertos de marcas casi imperceptibles, pequeños rasguños, formas circulares, letras torcidas que parecían hechas por manos infantiles. La mayoría de los visitantes no las notaba, pero cuando la luz del atardecer caía de cierto ángulo, emergían como cicatrices antiguas. Eran mensajes incompletos, fragmentos de palabras que parecían intentar decir algo y se interrumpían en mitad del trazo. Cada día encontraban uno nuevo, como si la piedra respirara y dejara escapar murmullos atrapados. Los trabajadores del parque, cuando eran consultados, preferían callar o fingir desconocimiento. Algunos admitían en voz baja que, a veces, escuchaban risas de niños cuando no había familias cerca. Otros aseguraban sentir un escalofrío repentino al limpiar ciertas zonas de la barandilla, como si alguien invisible los observara. Había historias de objetos pequeños, zapatos, muñecas, trozos de cinta roja, que aparecían en lugares imposibles, pero los informes nunca se tomaron en serio. El Cristo Redentor no era un lugar para misterios, era un símbolo turístico y espiritual, y nadie quería empañar esa imagen con leyendas perturbadoras. Fue durante una de esas exploraciones que Mauro y Miguel descubrieron un acceso oculto, casi invisible a simple vista. En el lado sur de la base, donde la estructura se une a la roca, la humedad había debilitado parte del cemento. Una pequeña abertura, cubierta por musgo y restos de hojas, dejaba ver lo que parecía ser un pasillo estrecho, descendiendo hacia la oscuridad. No había señalización, ni cadenas, ni advertencias. No figuraba en ningún plano turístico. Era como si la montaña guardara un corredor secreto, conocido solo por quienes habían buscado demasiado. El aire que salía de aquel hueco era diferente, más frío, con un olor metálico mezclado con tierra mojada y algo más, un aroma rancio que recordaba a papel viejo y tela podrida. Quien se acercaba sentía un leve zumbido en los oídos,
como si el silencio en su interior fuese tan denso que deformaba el sonido. Bajaron hasta donde la luz natural aún alcanzaba, sin adentrarse demasiado. El suelo estaba cubierto de polvo y barro seco, pero había huellas pequeñas, casi borradas por el tiempo, como si pies diminutos hubieran pasado por allí hace años, tal vez días. Sobre una piedra cercana, un trozo de tela blanca descansaba pegado a la humedad. Al tocarlo, el material se deshizo en migajas, pero antes de romperse, dejó entrever un bordado en hilo azul, pequeñas flores, idénticas a las del vestido que Valentina llevaba el día de su desaparición. Aquel hallazgo pesó como plomo en el pecho. No había registros de que la niña hubiera sido encontrada allí. No había informes de búsqueda en ese punto específico. Sin embargo, una parte de su ropa había estado a centímetros de la superficie durante 3 décadas, esperando ser descubierta. La coincidencia era imposible de ignorar. El resto del pasillo se perdía en la oscuridad. La linterna apenas alcanzaba a iluminar unos metros, revelando paredes de piedra con marcas aún más nítidas que en el exterior. Dibujos infantiles, figuras humanas, soles, globos. Algunos estaban hechos con trazos torpes, otros parecían tallados con uñas o piedras afiladas. Entre ellos, una frase repetida varias veces, cada vez más desordenada. Aquí no hay salida. La presión allí dentro era distinta. El aire pesaba en los pulmones, como si la montaña misma se negara a permitirles respirar. La piel se erizaba no por el frío, sino por una certeza que no podía explicarse, que ese lugar había sido usado por alguien, que allí había vivido miedo infantil. No había sonidos, ni insectos, ni viento, solo el latido propio, demasiado fuerte, mezclado con algo más sutil, un ritmo extraño que parecía venir de la piedra. Los dos hombres se detuvieron antes de avanzar más. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron que cruzar ese umbral sería abrir una puerta que no se cerraría nunca. Miraron alrededor, intentando absorber cada detalle. Las marcas, las huellas, los restos de tela. Todo parecía gritar que Valentina había estado allí, aunque ninguna línea temporal podía sostenerlo. Al salir nuevamente al aire libre, el cielo ya estaba oscuro. Desde lo alto del Corcovado, las luces de río brillaban como un océano lejano, pero el viento era más helado, cargado de algo invisible que parecía seguirlos. Esa noche, de regreso en sus casas, despertaron a las 3:17, igual que en ocasiones anteriores. Esta vez no había hilos rojos ni fotografías, pero el murmullo en sus cabezas era claro y nítido, como si alguien hubiera susurrado al unísono en ambos oídos, pese a estar a kilómetros de distancia. No me dejen aquí otra vez. El descubrimiento del acceso no fue reportado a las autoridades, no por miedo al escepticismo, sino porque ambos comprendieron que aquello no pertenecía al mundo lógico. No era un pasillo técnico ni una falla estructural. Era una herida en la montaña, un conducto entre lo visible y lo que nadie había querido aceptar durante 3 décadas. Y lo más perturbador era la sensación creciente de que aquel corredor no había estado siempre ahí, como si hubiese emergido con el tiempo o como si algo, desde dentro, hubiese querido abrir una salida hacia el exterior. La carta había sido la primera llamada, el hilo rojo, el segundo aviso, pero aquel pasillo era una puerta, y nadie podía garantizar qué pasaría si la cruzaban por completo. El acceso oculto bajo el Cristo Redentor había dejado de ser solo un hallazgo para convertirse en una obsesión. Durante días, Mauro y Miguel no pensaron en otra cosa. El pasillo estaba allí, esperando, respirando un silencio espeso que parecía contener décadas de secretos no revelados. Algo dentro de ambos les decía que si no descendían ahora, el hueco volvería a cerrarse para siempre, tragándose cualquier posibilidad de saber qué ocurrió con Valentina. Pero esa misma certeza traía un peso terrible. Lo que aguardaba abajo no tenía por qué ofrecer respuestas, y podría no dejarlos volver. Regresaron al lugar al anochecer, cuando el último grupo de turistas había bajado del Corcovado y solo quedaba la bruma trepando lenta por la montaña. La estatua del Cristo se recortaba contra un cielo gris plomizo, inmóvil, casi severa,
como si vigilara el acto que estaban a punto de cometer. La entrada al pasillo seguía cubierta de humedad y musgo, un agujero oscuro en la base de la estructura, apenas visible para cualquiera que no lo buscara con desesperación. Descendieron despacio, iluminando con linternas cada metro del estrecho corredor. El aire se volvió inmediatamente más frío, espeso, cargado de un olor metálico y húmedo, como agua estancada en un pozo antiguo mezclada con un aroma más perturbador, ropa vieja y papel podrido, la misma esencia que Miguel había sentido al abrir la carta. Las paredes de roca estaban cubiertas de marcas. Algunas parecían dibujos infantiles, soles, casas, figuras humanas con brazos extendidos. Otras eran solo garabatos repetidos una y otra vez, letras deformadas que perdían sentido cuanto más se miraban. A medida que bajaban, un detalle les erizó la piel. Los dibujos parecían más recientes cuanto más avanzaban. Al inicio eran trazos descoloridos, casi borrados por el paso del tiempo, pero más abajo el grafito o el raspado era más oscuro, más nítido, como si alguien los hubiera hecho no hacía años, sino semanas, días, tal vez horas. La sensación de que el lugar seguía siendo usado por alguien o algo se volvió insoportable. El suelo estaba cubierto de barro reseco, mezclado con polvo fino. Entre las grietas, pequeños objetos parecían haber quedado atrapados. Una muñeca de plástico sin brazos, un botón infantil azul, fragmentos de tela blanca con bordados, idénticos a los del vestido de Valentina. Había también trozos de cuerda roja, algunos enredados como si hubieran atado algo pequeño y lo hubieran cortado a la fuerza. Ninguno de esos objetos figuraba en los registros policiales de las búsquedas de 1994. Era como si la montaña hubiera guardado estas pruebas durante 3 décadas y recién ahora las escupiera de vuelta al mundo. Más abajo, el corredor se estrechaba hasta obligarlos a caminar de lado. El aire era tan pesado que costaba respirar. La luz de las linternas parecía absorberse en las paredes, dejando una oscuridad viva que parecía moverse por sí sola. De vez en cuando, un goteo lejano rompía el silencio, pero no había agua visible, solo un eco hueco, como si debajo de la piedra hubiese un espacio mayor, un vacío que los llamaba. Entonces apareció la primera señal inequívoca de que alguien había estado allí recientemente. Un pedazo de papel clavado en la roca con un clavo oxidado. Era una hoja amarillenta, con caligrafía, infantil, apenas legible por la humedad. No me creen, sigo esperando. Ellos mienten. La tinta parecía antigua y fresca al mismo tiempo, como si el tiempo dentro de aquel pasillo se hubiese detenido o distorsionado. No había forma de que ese papel hubiera permanecido intacto tantos años en ese ambiente húmedo. Y sin embargo allí estaba, firme, como si lo hubiesen dejado pocas horas antes. El corredor terminó en una cámara pequeña, excavada en la roca. El suelo estaba cubierto de restos de tela y más trozos de cuerda roja. En la pared, decenas de marcas de uñas, arañazos profundos, formando una frase repetida hasta el cansancio. Quiero ir a casa. La presión en el aire era insoportable. No había sonido, pero ambos sintieron lo mismo, una respiración débil, como la de un niño dormido, muy cerca, sin un cuerpo visible que la produjera. Un detalle más heló la sangre de los dos hombres. En una esquina de la cámara había un zapato infantil de cuero, igual al que la madre de Valentina describió el día de la desaparición. No estaba cubierto de polvo antiguo, sino húmedo, con barro fresco pegado a la suela. Era imposible, y aún así estaba ahí, como si la niña hubiera pasado por ese lugar hace apenas unas horas. El miedo se mezcló con la certeza. El corredor no era un simple espacio olvidado en la montaña. Era un lugar usado para retener algo, para esconder a alguien, para borrar huellas que nadie debía encontrar. Y lo que fuera que había ocurrido en 1994 no era un hecho aislado. Había señales de otros niños, otras presencias, otros objetos pequeños que contaban historias de miedo y abandono. Al salir, la noche parecía más oscura que nunca. La bruma cubría el Corcovado y por primera vez la estatua del Cristo no ofrecía consuelo. Su silueta se recortaba sobre el cielo como un testigo impotente.
incapaz de proteger a nadie de lo que vivía bajo sus pies. Esa madrugada, a las 3:17, Mauro y Miguel despertaron al mismo tiempo, empapados en sudor, con un pensamiento idéntico clavado en la mente. Ese pasillo no es solo un recuerdo del pasado, está vivo. Algo o alguien sigue moviéndose allí abajo, esperando, escribiendo, dejando mensajes para quien tenga el valor de mirar. Y ahora que habían cruzado la línea y visto demasiado, sabían que el corredor no los dejaría ir sin exigirles un precio. La presencia de aquel corredor bajo el Cristo Redentor no fue reportada oficialmente por Mauro ni por Miguel, no por miedo al ridículo ni a la policía, sino porque ambos entendieron desde el primer momento que lo que habían encontrado no era un simple lugar físico. Aquello parecía existir a medias entre lo real y lo imposible, como si la montaña hubiera absorbido los ecos de una tragedia y los estuviera devolviendo en fragmentos. Un zapato, un hilo rojo, una frase rasgada en la piedra. Cualquier intento de explicarlo con lógica resultaba inútil. Y sin embargo, la cadena de desapariciones alrededor del Corcovado empezaba a dibujar un patrón imposible de ignorar. Mauro desempolvó viejas carpetas, notas que había guardado desde los años 90. Los casos parecían aislados, dispersos en el tiempo, cada uno tratado por las autoridades como un accidente, un descuido, una confusión pasajera. Pero al colocarlos uno junto a otro, los paralelismos eran innegables. Siempre niños pequeños, siempre en las inmediaciones del Cristo o en los senderos que conducían a él, siempre en circunstancias en las que un adulto apartaba la vista solo unos segundos. Y en 1900, la mayoría de los casos, cuando los niños regresaban, si es que regresaban, lo hacían confusos, con recuerdos fragmentados de un lugar oscuro, paredes de piedra húmeda y la sensación de haber sido observados. Ninguno podía describir a un secuestrador. Ninguno podía explicar cómo había llegado allí. Los archivos mostraban otro detalle inquietante. En varios testimonios, las familias hablaban de objetos inexplicables apareciendo después del hecho. Un zapato en el umbral de la casa semanas más tarde, un globo rojo flotando solo en el jardín, trozos de tela manchados encontrados en lugares cerrados. Como si algo o alguien intentara recordarles que la montaña no había terminado con ellos, que el vínculo seguía allí, incluso a cientos de kilómetros de distancia. Mauro empezó a creer que el corredor descubierto con Miguel no era único. Si había una entrada oculta bajo la base del Cristo, debía haber otras dispersas por la montaña, pasajes que aparecían y desaparecían, usados por manos invisibles que nunca fueron atrapadas. Tal vez no eran pasillos construidos por humanos, tal vez eran grietas abiertas por algo más antiguo, algo que había estado allí mucho antes de la estatua, algo que se alimentaba del descuido y del miedo. Mientras analizaba los casos, un patrón de fechas emergió lentamente. La mayoría de desapariciones había ocurrido durante días específicos del año, coincidiendo con tormentas repentinas o densas nieblas en la cima del Corcovado. En esos momentos, la visibilidad se reducía. Los turistas se dispersaban y siempre había un lapso breve, apenas segundos, en los que los niños se perdían de la vista de sus padres. Mauro recordó la sensación en el corredor, ese silencio vivo, como un pulso antiguo que parecía latir bajo la montaña. Era como si algo esperara esos momentos de confusión para atraer a los pequeños hacia un lugar del que casi nunca se podía escapar. Miguel, mientras tanto, comenzó a experimentar fenómenos extraños lejos del Corcovado. En su habitación de hotel, encontraba trozos de hilo rojo sobre la almohada al despertar, aún después de haber limpiado todo la noche anterior. Una tarde, al regresar de comprar comida, encontró su maleta abierta y sobre sus pertenencias una hoja en blanco arrugada, como si alguien pequeño hubiese intentado escribir y se hubiese detenido a mitad del trazo. Una presencia silenciosa parecía seguirlo, no hostil, pero tampoco inocente. Algo lo había marcado desde el momento en que tocó la carta de Valentina, como si esa acción hubiese sellado un pacto invisible. Ambos hombres se reunieron varias veces en secreto para intercambiar hallazgos. Mauro le mostró informes policiales nunca publicados, notas internas donde algunos agentes reconocían escuchar pasos y risas de niños en zonas vacías
durante las búsquedas, marcas de uñas en rocas inaccesibles, objetos infantiles en pasajes sin salida. Ninguno de esos reportes llegó a la prensa. Los superiores ordenaron archivarlo todo para evitar pánico y superstición. Pero la cadena no se limitaba a Río. Mauro encontró testimonios de desapariciones breves en otras ciudades costeras de Brasil, en montañas y parques con grutas antiguas, siempre con elementos similares. Niebla espesa, segundos de descuido, el niño regresando desorientado o desapareciendo sin rastro, y una sensación posterior de que algo seguía observando a la familia. La única diferencia era que en el Corcovado las ausencias parecían definitivas. Allí la montaña tragaba recuerdos y cuando devolvía algo, eran solo restos, objetos perdidos, fragmentos de ropa, frases arañadas en la piedra. Los dos hombres empezaron a sentir que se habían convertido en piezas de un juego que llevaba décadas desarrollándose. Cada descubrimiento en la montaña parecía empujarlos a volver, a descender más, a buscar la siguiente señal, como si algo necesitara ser visto, y ellos hubieran sido elegidos para hacerlo. Y cuanto más se acercaban, más pesado se volvía el aire en sus vidas. Miguel soñaba cada noche con un corredor interminable donde manos pequeñas lo guiaban hacia la oscuridad. Mauro despertaba con la certeza de que alguien se sentaba a los pies de su cama, inmóvil, respirando, esperando a que abriera los ojos. El Cristo Redentor, símbolo de protección y fe, parecía un espectador impotente de aquello que vivía bajo sus cimientos. Las personas subían hasta la cima buscando vistas, fotografías y consuelo espiritual, sin sospechar que, justo debajo de sus pies, había un eco persistente de miedo infantil atrapado en la piedra, un secreto que había sobrevivido a 3 décadas de silencio y que ahora, gracias a una carta arrugada encontrada por azar, parecía querer salir a la superficie, reclamar atención, exigir algo que nadie aún comprendía. Y aunque Mauro y Miguel intentaban convencerse de que su investigación era un acto voluntario, en el fondo sabían que no lo era. Habían tocado un hilo invisible que los unía a la desaparición de Valentina y a las otras, sombras infantiles tragadas por el Corcovado. Un hilo que tiraba de ellos, noche tras noche, más cerca de un centro oscuro bajo la montaña. Un hilo que no parecía tener fin, ni intención de soltarlos jamás. El corredor bajo el Cristo Redentor parecía respirar cuando Mauro y Miguel regresaron. No era un sonido tangible, ni siquiera un movimiento del aire, pero había una vibración leve en las paredes, como un pulso enterrado, como si la montaña llevara un corazón oculto latiendo en la oscuridad. Habían pasado días desde su última incursión, pero nada había cambiado. El acceso seguía abierto, húmedo, con el olor metálico y rancio flotando en el ambiente y la certeza de que algo aguardaba dentro. Esta vez descendieron más preparados, con linternas potentes y grabadoras, convencidos de que cada paso debía quedar registrado. No buscaban pruebas para la policía, ni siquiera para la prensa. Buscaban la confirmación de un presentimiento que ambos compartían. Alguien seguía allí abajo, aunque hubiesen pasado 30 años. El pasillo parecía más estrecho que antes, como si las paredes se hubieran acercado para impedirles avanzar. Las marcas infantiles seguían allí, pero nuevas líneas se sumaban, frescas, húmedas, como si hubieran sido talladas horas antes. Las frases eran más incoherentes, repetidas hasta el cansancio. Tengo frío, no puedo salir. Ellos dicen que mienta. Algunas palabras estaban arañadas con tanta fuerza que la piedra se había astillado, como si unas uñas diminutas hubiesen intentado escribir una súplica desesperada hasta sangrar. Era imposible aceptar que esas palabras hubiesen sido escritas en 1994, y al mismo tiempo, imposible pensar que alguien había estado allí recientemente sin ser visto. A medida que bajaban, la sensación de ser observados se hizo más pesada. No era solo miedo, era una presencia palpable, como si ojos invisibles lo siguieran desde la oscuridad, como si cada paso perturbara algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El aire se volvió más denso, más húmedo, y un zumbido leve comenzó a resonar en sus oídos, como un susurro lejano que no lograban entender.
A unos metros del suelo de la cámara donde antes habían encontrado el zapato, algo nuevo esperaba. Una pequeña libreta infantil cubierta de barro, con la tapa arrancada. Las páginas interiores estaban húmedas pero legibles. La primera línea decía: «Me dijeron que mamá no viene». La última, casi borrada por la humedad, repetía una y otra vez: «No abras la puerta». Algunas páginas tenían manchas marrones, como si hubiesen sido manchadas con sangre seca. El cuaderno parecía antiguo, pero el barro aún estaba fresco, reciente, imposible de justificar. La grabadora que llevaba Mauro comenzó a emitir un leve zumbido, un ruido estático que subía y bajaba en intensidad cada vez que pasaban por ciertas marcas en la pared. Al revisarla luego, descubrirían que no había voces, solo un murmullo extraño, como si niños respiraran muy cerca del micrófono, sin pronunciar palabra. En una esquina del corredor, encontraron algo aún más perturbador. Un conjunto de pequeñas huellas marcadas en el barro fresco, pies descalzos, diminutos, avanzando unos pasos y desapareciendo de golpe contra la pared. Las midieron mentalmente. No podían pertenecer a un adulto, y no podían estar allí desde hacía años. El barro aún estaba húmedo, como si alguien hubiese pasado apenas unas horas antes, dejando un rastro que terminaba en un muro sólido, como si hubiera atravesado la piedra. La cámara final del pasillo parecía distinta a la visita anterior. Nuevos objetos se sumaban al caos de la piedra: un trozo de muñeca rota, una cinta para el cabello, un cuaderno con dibujos de casas y árboles infantiles, todo cubierto de humedad, pero con un estado demasiado reciente para pertenecer a una desaparición de hace 3 décadas. En la pared, las marcas habían cambiado. Ahora no pedían volver a casa. Ahora decían: «Ellos siguen aquí». Y un poco más abajo, una frase aún más inquietante: «No soy la única». El aire se volvió helado de repente y un sonido casi inaudible recorrió la cámara. Un sollozo leve, repetido, como el llanto contenido de un niño asustado. No había nadie visible, pero la vibración en el suelo aumentó. Un temblor débil, como si algo caminara bajo la roca. Ambos hombres sintieron la presión en el pecho, un miedo primitivo, la certeza de que el lugar no estaba vacío, de que no estaban solos aunque la linterna no iluminara ningún cuerpo. El aire olía a tierra removida, como si un túnel invisible acabara de abrirse bajo sus pies. De pronto, la luz de una de las linternas parpadeó y se apagó por completo. El silencio se hizo insoportable. Durante unos segundos solo hubo oscuridad y la respiración acelerada de 2 hombres intentando no entrar en pánico. Entonces, un sonido nuevo rompió el silencio. Pasos pequeños, descalzos, corriendo por el pasillo detrás de ellos. Al girar, no había nada, pero el barro del suelo mostraba nuevas huellas, frescas, dirigiéndose hacia la salida. Cuando salieron a la superficie, el cielo estaba negro, cubierto de nubes bajas. En el borde del acceso, un nuevo trozo de papel esperaba, clavado con un clavo oxidado. Tenía una frase simple, escrita con la misma letra infantil de la carta original: «Ellos no me dejan ir». Esa noche ninguno de los dos durmió. Las grabadoras reproducían el mismo murmullo bajo, un coro de respiraciones infantiles, mezcladas con un sonido débil, como uñas, rascando piedra, como si muchas manos pequeñas intentaran arañar una salida desde el otro lado. La sensación que los acompañó hasta el amanecer fue más fuerte que el miedo. Valentina no había sido la única, y lo que se la llevó seguía allí, activo, reteniendo algo que nunca quiso devolver. El corredor no era un recuerdo del pasado, era un lugar en uso, un espacio donde el tiempo parecía no avanzar y las sombras infantiles nunca lograban salir. Algo las retenía, algo las necesitaba, algo bajo el Cristo Redentor seguía alimentándose del silencio y del olvido, y cada pista encontrada parecía una advertencia de que la verdadera puerta aún no había sido abierta. Durante semanas, Mauro se sumergió en archivos olvidados, en bibliotecas polvorientas y registros eclesiásticos antiguos. Lo que buscaba no era solo una explicación policial. Necesitaba entender por qué el Corcovado parecía atraer tragedias, por qué un lugar que simbolizaba fe y esperanza guardaba un silencio tan pesado, un vacío
que parecía alimentarse de la inocencia infantil. Y lo que encontró fue más perturbador que cualquier hipótesis de secuestro. Una cadena de historias, documentos y testimonios que apuntaban a algo más antiguo que la propia estatua. Algo que llevaba décadas, tal vez siglos, enterrado bajo la montaña. Los primeros indicios surgieron de un manuscrito de 1916, un cuaderno de notas de un sacerdote francés que había participado en la construcción de los primeros accesos al Corcovado, mucho antes de la colocación de la estatua actual. En una de sus páginas, el religioso describía el hallazgo de pequeñas cavidades en la roca, pasajes naturales que parecían conectarse bajo la montaña. Mencionaba haber encontrado en ellos dibujos primitivos, extrañamente infantiles, junto con fragmentos de ropa y objetos pequeños que parecían pertenecer a niños. La nota finalizaba con una frase que Mauro no pudo olvidar. Este lugar guarda ofrendas que nunca debieron ser aceptadas. Años después, en los archivos de la diócesis de Río, Mauro halló cartas intercambiadas entre sacerdotes en la década de 1930, en las que se discutía la construcción del Cristo Redentor sobre ese punto exacto del Corcovado. En una de ellas, un monje advertía que la montaña tenía historias negras, rituales antiguos practicados por grupos desconocidos que daban algo a la tierra a cambio de protección. Esas cartas hablaban de niños desaparecidos en las aldeas cercanas y de cuevas donde se encontraban muñecas rotas, tintas rojas y mensajes tallados en piedra. Las desapariciones nunca fueron reconocidas oficialmente, pero los testimonios hablaban de sacrificios silenciosos, ofrendas que mantenían un pacto con algo que habitaba bajo la montaña. La construcción del Cristo, según estos documentos, fue vista por algunos líderes religiosos como una forma de sellar ese lugar, de cubrir un mal antiguo con un símbolo de fe. Pero otros creían que la estatua no cerraría nada, que simplemente ocultaría bajo su sombra algo que seguiría respirando mientras se le alimentara de olvido y silencio. Los archivos policiales de mediados del siglo XX, que Mauro consiguió tras meses de insistencia, mostraban patrones similares a los casos más recientes. Desapariciones breves de niños en el parque, rastros incompletos, objetos pequeños dejados como recordatorios. La mayoría de esos informes habían sido archivados sin investigación profunda, como si alguien se asegurara de que no se conectaran entre sí. Mauro llevó esos hallazgos a Miguel. Juntos, repasaron cada línea, cada nombre, cada fecha. La palabra ofrenda se repetía en distintos idiomas y épocas, como un hilo invisible que unía tragedias separadas por décadas. Si aquellos textos eran ciertos, lo que ocurrió con Valentina en 1994 no era un accidente ni un secuestro aislado. Era parte de un ciclo, un patrón que se repetía desde mucho antes de que sus padres siquiera nacieran. La idea de un culto o ritual no era fácil de aceptar. No había evidencia física reciente de ceremonias, ni símbolos explícitos más allá de los que ellos mismos habían encontrado tallados en la piedra. Pero las coincidencias eran demasiado precisas. Las fechas de las desapariciones, los objetos infantiles dejados como rastros, los pasillos ocultos, el silencio oficial alrededor de los casos. Todo apuntaba a la existencia de algo que exigía entregas, un tributo hecho de inocencia, como si un pacto antiguo siguiera activo bajo los pies del Cristo. Mientras revisaban esos documentos, comenzaron a suceder cosas extrañas fuera del Corcovado. Una tarde, Miguel encontró en su puerta una muñeca de trapo empapada, con los ojos arrancados y un hilo rojo atado al cuello. No había cámaras que mostraran quién la había dejado. Esa misma noche, Mauro recibió un sobre anónimo con una foto tomada desde lo alto del mirador. En ella, dos figuras pequeñas parecían pararse junto a la barandilla, mirando hacia abajo. No había niños en el lugar ese día, según los registros del parque. Cada nuevo hallazgo parecía un recordatorio. Alguien o algo estaba al tanto de sus pasos, como si la investigación hubiese activado un mecanismo de advertencias. Y cada señal era más perturbadora, más personal, como si las sombras bajo la montaña no quisieran que el silencio fuera roto después de tanto tiempo.
El Corcovado ya no era solo un punto turístico o un escenario de tragedia para ellos. Era un altar donde ofrendas habían sido hechas durante generaciones, algo que nadie podía nombrar sin sentir un frío indescriptible en la columna vertebral. Y aunque el Cristo Redentor se erguía sobre la montaña como una promesa de protección, debajo parecía existir otro poder, uno que no respondía a plegarias ni a fe, solo a un pacto sellado con el miedo y la inocencia robada. Mauro y Miguel comprendieron que la carta de Valentina no había sido solo un pedido de ayuda. Había sido una grieta abierta en ese pacto, una advertencia escrita por una niña atrapada en 1900. Un ciclo mucho más oscuro que un simple secuestro. Y cada día que pasaba, mientras más hilos tiraban de ese misterio, más evidente se volvía que lo que habitaba bajo la montaña aún esperaba, aún tomaba lo que necesitaba, y que quizás la próxima ofrenda ya estaba marcada. La carta había sido la primera grieta, los hilos rojos, las huellas frescas, los objetos infantiles que no podían estar allí después de 3 décadas. Cada señal los empujaba más cerca del corazón del misterio, hasta que ambos comprendieron que no habría descanso ni respuestas si no bajaban una última vez al corredor. El miedo había dejado de ser una barrera. Ahora era un hilo que los guiaba, una certeza amarga de que, si no entraban, nadie más lo haría, y lo que fuera que habitaba bajo el Cristo seguiría reclamando inocencia en silencio. Regresaron en una noche sin luna, cuando la montaña parecía desierta y la estatua del Cristo se recortaba apenas contra un cielo sin estrellas. Llevaban linternas más potentes, grabadoras, cámaras, y aún así la sensación de estar entrando desarmados era inevitable. El acceso al pasillo parecía más amplio que la última vez, como si la propia montaña los invitara, abriendo la herida un poco más para tragarlos. Desde el primer metro, el aire era diferente, más frío, más húmedo, cargado de un olor penetrante a tierra removida y a algo metálico, como sangre seca. Las paredes ya no mostraban solo garabatos. Había palabras completas, escritas con desesperación infantil. «Ayúdame, no puedo gritar. Ellos me llaman, no me dejan salir». Algunas frases parecían recientes, como si hubiesen sido talladas esa misma tarde, y otras se sobreponían unas a otras, formando un muro de súplicas que ninguna mano adulta parecía haber respondido jamás. A mitad del corredor encontraron algo nuevo, un lazo rojo, grueso, atado a una estalactita de piedra del que colgaban varios objetos pequeños, un zapato infantil, una cinta para el cabello, un trozo de muñeca rota, una llave diminuta oxidada. Era un hilo de recuerdos, un rosario macabro hecho con fragmentos de infancia perdida. Al tocarlo, la temperatura bajó varios grados y un susurro se deslizó entre las piedras, demasiado bajo para entender, demasiado nítido para ser viento. Un segundo después, una brisa helada recorrió el pasillo, apagando brevemente la luz de una de las linternas. Más abajo, en la cámara donde antes solo había huellas y arañazos, todo había cambiado. El suelo estaba cubierto de marcas, recientes, barro fresco, y en el centro había un cuaderno abierto. Las páginas mostraban dibujos infantiles, casas, una familia sonriente, un globo rojo flotando sobre un cielo azul. Al pasar la última hoja, la sonrisa de los dibujos se borraba. Las figuras se convertían en sombras, y las palabras escritas con letra temblorosa repetían una y otra vez: «Ellos dijeron que mamá no vendrá». El trazo parecía hecho a toda prisa, con la fuerza de una desesperación que congelaba el pecho solo de mirarla. Pero lo más perturbador no estaba en el cuaderno. En el rincón más oscuro de la cámara, cubierto parcialmente por piedras, había algo que ninguno de los dos hombres esperaba encontrar. Un vestido infantil, blanco con pequeñas flores bordadas en azul. No era una réplica ni una coincidencia. La tela estaba manchada de barro y humedad, pero el bordado era idéntico al que los padres de Valentina describieron el día de su desaparición. 30 años después, esa prenda seguía allí, escondida, bajo la montaña, como un testimonio silencioso de lo que había ocurrido. El simple hecho de verlo hizo que el aire se volviera más pesado, casi irrespirable,
como si la montaña misma quisiera aplastarlos para impedirles llevarse ese recuerdo. La temperatura descendió bruscamente. Un murmullo comenzó a crecer, no uno, sino varios, como si muchas voces pequeñas susurraran al mismo tiempo, demasiado cerca de sus oídos, palabras imposibles de comprender. El suelo vibró bajo sus pies, un temblor leve, pero constante, como si algo se moviera debajo, despertando tras años de silencio. Las linternas parpadearon, y por un instante la cámara se llenó de sombras pequeñas, figuras de niños inmóviles, de pie, observando desde los rincones. No tenían rostro, solo siluetas oscuras recortadas contra la piedra húmeda. Cuando la luz volvió, no había nada allí, solo la respiración acelerada de dos hombres que ya no podían convencerse de que todo tenía una explicación racional. Fue entonces cuando vieron la puerta. No era una puerta real, sino una abertura más profunda en la roca, oculta tras una capa de piedras que parecían haber sido colocadas a propósito. Las piedras tenían marcas recientes, como si pequeñas manos hubiesen intentado moverlas desde dentro. En el centro, grabada de forma torpe, había una palabra casa. Ambos sintieron la misma certeza helada. Detrás de esa abertura había algo más. Tal vez la verdad sobre Valentina, tal vez sobre los demás niños que nunca regresaron, pero también estaba la sensación tan intensa que se volvió física, de que lo que estaba del otro lado no quería ser encontrado. Un peso invisible les presionaba el pecho, una advertencia muda que decía que algunas puertas no deben abrirse, aunque la justicia lo reclame. Antes de que pudieran acercarse, un golpe seco resonó en la cámara, como si una piedra enorme cayera a lo lejos, seguido de un llanto desgarrador, infantil, reverberando en las paredes. No había dirección clara, el sonido parecía venir de todas partes, de la tierra misma. El miedo paralizó sus piernas, y por un momento ambos comprendieron algo que nunca habían querido aceptar. Las ofrendas no habían terminado. El ciclo seguía activo. Salieron del corredor como pudieron, con la sensación de que algo los seguía, invisible, respirando cerca de sus nucas. Cuando alcanzaron la superficie, el aire exterior parecía pesado, como si el mismo Cristo que los observaba desde arriba supiera lo que habían visto y se negara a ofrecer consuelo. Esa noche, a las 3:17, recibieron el mismo mensaje en sus teléfonos desde un número inexistente. No vuelvan. Ellos despiertan cuando bajan. Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Habían visto el vestido, habían escuchado el llanto, habían sentido las sombras alrededor. La puerta bajo la montaña existía, y cada segundo que pasaba, la idea de volver a abrirla se convertía en una obsesión tan peligrosa como el propio silencio del Corcovado. El descenso final no trajo respuestas, solo una certeza amarga. Algo bajo el Cristo Redentor sigue vivo, atrapando voces infantiles que no encuentran salida. Mauro y Miguel volvieron del corredor con la sensación de haber sido marcados, como si la montaña hubiera grabado en ellos un sello invisible. Desde aquella noche, todo a su alrededor se volvió distinto. El aire se sentía más denso, los relojes seguían deteniéndose a las 3:17, y cualquier intento de retomar una vida normal se deshacía bajo la presión de un recuerdo imposible de olvidar. Miguel abandonó el hotel días después y se hospedó en un lugar más alejado, intentando escapar de la sensación de ser observado, pero la presencia lo seguía. Cada madrugada escuchaba pasos pequeños en el pasillo, un globo que rodaba por el suelo sin explicación, hojas en blanco arrugadas dejadas en la mesa de noche. En una ocasión despertó y encontró, apoyado contra la ventana, el mismo trozo de hilo rojo que había visto en la grieta aquel primer día, húmedo, como recién salido de la montaña. Mauro tampoco encontró descanso. Sus paredes comenzaron a llenarse de notas, fechas, nombres de niños desaparecidos que encajaban en el patrón del Corcovado y de otros lugares donde se reportaban desapariciones similares. Los documentos que había encontrado en archivos religiosos cobraban un nuevo sentido. Aquel culto antiguo, aquellas ofrendas silenciosas, no eran solo supersticiones, eran la memoria de un pacto con algo sin nombre, un poder que nunca dejó de reclamar lo suyo. Bajo la estatua del Cristo,
Algo había aprendido a esperar pacientemente, a quedarse con lo que se le daba y a recordar a los que se atrevían a romper el silencio. La madre de Valentina volvió una última vez a Río cuando supo de los nuevos hallazgos. Subió hasta el mirador sola, a una hora en que casi no había visitantes. Testigos dicen que dejó una muñeca de trapo en la barandilla y habló en voz baja, como si le pidiera perdón a alguien. Nadie entendió sus palabras, pero algunos turistas afirmaron haber escuchado un llanto lejano poco después, un sonido que venía desde la base del Cristo y que se desvaneció con el viento. El corredor sigue allí, cubierto de musgo y humedad, pero ahora parece respirar más fuerte, como si algo en su interior estuviera despierto, esperando. Los trabajadores del parque han reportado ruidos extraños al cerrar el lugar por la noche, risas infantiles que se mezclan con el viento, objetos moviéndose solos, una sensación de que alguien los sigue cuando apagan las luces. Nadie habla de esto de forma oficial. El mito de la niña del Corcovado se ha convertido en un secreto a voces entre guías turísticos y vecinos, pero la montaña mantiene su silencio, tragándose cada intento de verdad. Mauro y Miguel nunca publicaron sus hallazgos. Los informes que intentaron entregar desaparecieron en manos de autoridades que pidieron prudencia para no manchar la imagen del lugar. Los objetos recogidos en el corredor, el vestido, la libreta, los trozos de cuerda, fueron etiquetados y guardados en un archivo privado, lejos del alcance público, bajo la excusa de que no había pruebas de conexión directa con Valentina. Sin embargo, las pruebas no desaparecen de sus memorias. Ambos hombres cargan con un peso que no eligieron. A veces, al pasar por un parque, un bosque, oír el viento soplar entre los árboles, sienten la misma vibración que en el corredor. Un rumor bajo, un llamado sin palabras, un hilo invisible que los ata a esa puerta oculta. Porque saben que sigue allí, esperando a ser abierta. Y temen que algún día alguien más, quizás otro turista distraído, encuentre una nueva carta atrapada en la piedra y comience de nuevo el ciclo que nunca se rompe. 30 años después, nadie sabe qué ocurrió con Valentina. Oficialmente su desaparición sigue siendo un misterio sin solución. Para la familia, solo quedan recuerdos y un dolor sin forma. Para los que han visto el corredor, queda la certeza de que no todos los desaparecidos se pierden en el mundo exterior. Algunos son tragados por la tierra misma y retenidos en un silencio que no se puede explicar. Bajo los pies del Cristo Redentor, la montaña sigue guardando secretos. Secretos que tiemblan bajo la piedra húmeda, que escriben mensajes en paredes oscuras, que dejan hilos rojos para que alguien los siga, pero no para llevarlos a la libertad, sino para mostrarles que ciertas puertas, una vez abiertas, no se pueden cerrar nunca. El mito de la niña del Corcovado no es un mito para los que bajaron por ese pasillo, es una advertencia, un recordatorio de que hay lugares donde la fe no basta para proteger a los inocentes, lugares donde la oscuridad espera en silencio, donde el tiempo se detiene y las voces infantiles nunca encuentran salida, lugares donde la montaña sigue respirando, reclamando ofrendas, exigiendo que el pacto nunca se rompa. Y mientras las luces de Río titilan en la distancia, bajo la estatua más famosa del mundo, un susurro parece repetirse cada noche, flotando entre las grietas, esperando a que alguien lo escuche. No me dejen aquí otra vez. Si esta historia te estremeció, si sientes que hay algo en el Corcovado que nunca debería haber sido despertado, cuéntame abajo qué crees que habita bajo la montaña. Tal vez tus palabras sean el único eco que esas voces olvidadas puedan escuchar.